¿Qué tal? Bienvenidos al regalo navideño de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Hoy terminamos la temporada con un episodio muy especial, ya lo habréis visto en el título del vídeo del podcast. Tengo, por supuesto, conmigo a Denis Noyes, también a Fermín Villar, habitual de este podcast, pero quiero saludar en primer lugar, obviamente, a nuestro gran protagonista de hoy, Ramón Forcada, un técnico con una amplísima experiencia para el que sobran las presentaciones. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, muy bien. Y nada, como siempre, Denis, ¿qué tal las mini vacaciones? ¿Han sentado bien o qué? Muy bien. Lo único malo es que hace 5 grados aquí en el desierto y la calefacción no puede. Nada, siempre vivís en los extremos. Y nada, Fermín, nuestro gran especialista en motociclismo clásico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, bastante tiempo y ahora ya esperando que empiece otra vez el año que viene, pero vamos a repasar el pasado. Claro que sí. Pues nada, entramos en harina directamente para aprovechar cada gota de tiempo que tenemos hoy con Ramón. Así que nada, Denis, te cedo el testigo, arrancas tú. Bueno, yo quería preguntar primero, desde el punto de vista de técnico de boxes, ¿qué va a significar para todos los equipos esta cantidad de 42 carreras el año que viene y de carreras tan diferentes del Gran Premio Clásico, que supongo que vamos a seguir llamando lo del domingo el Gran Premio y lo del sábado el sprint? Bueno, es nuevo, la verdad es que hay que verlo. Yo creo que será más diferente para los pilotos que para los técnicos, porque al final, cuando preparas la moto para carrera, pues sí que a veces usas piezas que están mejores de kilometraje, piezas que tienes especiales para carrera, pero al final cuando preparas la moto para un qualifying o preparas la moto para cualquier entreno, tú ya preparas una moto que no se pare, que funcione, que tenga los neumáticos correctos, que tenga la gasolina correcta, que tenga todo correcto. Creo que al final no será muy diferente. Para mí, hoy estaba comiendo con gente del motor y una idea que ha salido que puede cambiar la cosa es que al puntuar solo 10, uh, depende cómo tú estés en parrilla y depende cómo te haya ido el Gran Premio, pues igual lo más inteligente, mirando egoístamente, mirando para el piloto, es hacer una vuelta y pararte. Entonces, si tú sales el 18 y sabes que no vas a llegar a puntuar y sabes que vas a jugarte una caída y que vas a jugarte kilómetros de la moto y que vas a jugarte fatigar al piloto para nada, absolutamente para nada, pues igual te sale a cuenta no hacer la carrera. No sé, yo creo que es un poco un experimento para todo el mundo, pero yo creo que será más importante para los pilotos que para los técnicos. ¿No? Ya te digo, al final tú cuando las cosas que preparas para la carrera, vale, que sí, que quizás son con otros parámetros, pero tú calculas la gasolina que tienes que llevar, calculas las presiones de los neumáticos, calculas, sabes o has decidido qué neumático usar en carrera, todo esto lo tienes ya hecho. Para un entreno lo haces igual, o sea, cuando sales a un qualifying, sales con la gasolina justa para hacer las vueltas que tienes previsto hacer para no tener peso extra, sales con las presiones de clasificación y esto lo haces el sábado. Ahora lo harás con otro objetivo, digamos, que es hacer la carrera, pero no cambia mucho. Al piloto sí esto le supone pues más riesgo, evidentemente, y más estrés y más cansancio, sobre todo en los circuitos muy calientes. Las carreras serán complicadas para los pilotos. Además, como está el calendario, que habrá muchas carreras seguidas, muchos sprint race seguidos, climas cálidos, sobre todo en Asia, y los pilotos tendrán que prepararse a conciencia. Tengo entendido que el año que viene solo habrá dos neumáticos Michelin, dos tipos de neumático Michelin trasero. Eso significa, pues, no sé, menos trabajo o más trabajo. No, menos siempre, porque ahora, claro, al final tú juegas a descartar neumáticos, o sea, si tienes Ya. tres, descartas dos, si tienes dos, descartas uno, con lo cual, al final, si los neumáticos funcionan como tienen que funcionar, eso está muy bien, porque ya en la época de Bridgestone, cuando Bridgestone tenía los neumáticos, aparte de algún circuito que siempre pasan cosas raras, pues con el clima o con la elección del neumático que ha hecho el fabricante, pero si tú tienes un neumático que es un neumático blando, que no te aguanta más de 5 vueltas y tienes uno más duro que te aguanta la carrera, con el de 5 vueltas no puedes ir a la carrera. Tienes que ir con el duro y tienes el de 5 vueltas para clasificación. Si el blando te aguanta 10 vueltas y la carrera, el sprint es de 12, allí ya empieza la duda. Pero si solo hay dos, normalmente es para obligar a los equipos
a correr con el duro, dependiendo de cómo sea el blando. Pero puede ver una circunstancia cuando, digamos, por las circunstancias de climatología, asfalto, que el blando funciona tanto para la carrera larga como para la corta. Puede haber una falta de... Es decir, habría que dosificar muy bien el uso de los neumáticos en cualificación, ¿no? Sí, pero esto ya lo haces ahora. O sea, ahora al final, cuando el primer día, cuando te dan la lista de neumáticos, ya haces un planning de neumáticos para todo el fin de semana. O sea, esto ya lo tienes. Lo que yo no sé, porque aparte tampoco me he preocupado de enterarme, entre otras cosas porque no voy a estar en MotoGP, es cuántos neumáticos habrá, porque el tema al final, el problema es ahora cuando había 3 neumáticos, muchas veces hacíamos todo el Gran Premio con 2 neumáticos. Había sitios que el más duro era una especie de backup para suponiendo que hiciese mucho calor o que hubiese por algún problema en el asfalto hubiese mucho desgaste del neumático, entonces había un backup, pero es habitual, es muy habitual hacer todas las carreras con 2 neumáticos. Ahora si tienes 2, ya te eliminas el problema de decir, o la duda de si el otro funcionará o no funcionará. Puede ser que el blando sea para todo, luego tienes que gestionar. Esto es, pero es como ahora. Una cosa, si solo hay... ¿A quién va a favorecer esto? Como viéndolo tal como han ido las cosas este año, yo he visto que las Ducati siempre tienen 3 o 4 motos en las 2 primeras filas. Y en una carrera más corta, que será de 10 a 12 vueltas, según lo que es el Gran Premio A por sí, parece que puede favorecer. Pondrá más importancia todavía, si cabe, en estar en primera o segunda fila, ¿no? Sí, evidentemente. Cuanto más corta es la carrera, menos tiempo tienes de recuperar. Si es una carrera de sprint, precisamente esto, sprint, si sales atrás tendrás muy complicado llegar adelante, con lo cual la clasificación se vuelve importante. Pero no creo que sea más que ahora, porque al final ahora estás en la misma situación. Ahora estamos viendo que es complicado salir mal o salir de muy atrás y llegar adelante. Puedes hacer una carrera si tú tienes el ritmo y sales atrás por algún problema. Pero si tu ritmo es por estar el 15, no vas a ir más adelante porque no llegas. Con lo cual la clasificación ya se ha vuelto muy importante. Al final ahora con lo del sprint race cambia un poco digamos, la organización, el organigrama de todo el Gran Premio, pero ahora ten en cuenta que ahora había 2 qualifyings, pero de hecho ya había 4. O sea, ya tenías en el según cómo estaba el tiempo, la meteo, ya te forzaba muchas más cosas. Normalmente en el FP1 no pasabas un neumático de tiempo, pero muchas veces en el FP2 ya pasabas uno. ¿Por qué? Porque el FP2 es a la misma hora y en las mismas condiciones, digamos, que es el qualifying, con lo cual tú pasabas un neumático primero para acabar el día, digamos, entre el top 10, para en caso de que hubiese mal tiempo, hubiese alguna cosa, ya estuvieses en el top 10 para ir a la Q2 directamente, y luego en el FP3 hacías 2 qualifyings más. ¿Por qué? Porque si el tiempo era normal, claro, si llovía, no, luego te valía el tiempo de la Q2. Pero si el día era normal, normalmente, aunque las condiciones no fuesen las mejores, que normalmente en la Q3, que es por la mañana, las condiciones son las mejores, es cuando se hace el tiempo. ¿Por qué? Porque ya llevas 2 sesiones del día anterior, tienes la moto mucho más puesta a punto y es cuando al final el piloto sabe que ahí es donde se juega entrar en la Q2. Por lo cual normalmente haces un neumático de clasificación, hasta ahora había 6, haces uno de clasificación en la Q2, haces 2 en la Q3, haces 2 más en clasificación y te queda uno para carrera si lo vas a usar. Suponiendo que hagas la Q1 y la Q2, haces 2 en la Q1, luego haces uno más en la Q2 y te dan uno extra para la carrera. O sea que siempre está cubierto, digamos, el hacer la carrera con el blando. Bueno, rematando este tema, que podríamos hablar de esto durante mucho rato, pero hasta que veamos un par de carreras sprint, no vamos a saber exactamente dónde estamos. Pero a nivel de los pilotos, hemos escuchado, más hablan los periodistas que los pilotos del estrés
Los periodistas están muy preocupados porque dicen que los pilotos van a estar expuestos a más desgaste físico, aunque técnicamente va a hacer más o menos el mismo número de vueltas durante el fin de semana, pero no es lo mismo un FP4 que una carrera sprint. 42 carreras, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay que verlo. El paseo de los pilotos, esto tendrán que prepararse, pero de todas formas piensa una cosa, el FP4 siempre es la sesión, como es la única que no te vale para la clasificación, es la más relajada que tienes, pero luego, según dónde estás, si tienes que hacer la Q1 y la Q2, al final vas a hacer 4 neumáticos a 3 vueltas cada uno a sprint más que la carrera sprint, porque al final lo que haces es un time attack. Con lo cual, al final, normalmente en cada qualifying haces 9 o 10 vueltas. Si el piloto que va a la Q1 va a hacer 9 vueltas en la Q1 y si pasa a la Q2 va a hacer 9 en la Q2, de las cuales depende, puede ser que 10 o 12 sean de time attack. Con lo cual, de relajado nada, ¿eh? O sea, aquí al final sí que tienes tiempo en medio, 10 minutos para descansar, pero son 6 vueltas de time attack que desgastan muchísimo. Bueno, se me ocurre ahora pensar en los años 60, cuando Mike Hailwood en un solo día ganó en 2,5, 3,5 y 500 en grandes premios que eran más largos que los de ahora, y no tenía ni tiempo casi de tomar un vaso de agua entre carreras, ¿eh? Es decir, para animar a los pilotos diría que en aquellos tiempos, aunque había menos carreras, yo estaba hablando con Martin Reigns y los pilotos solían hacer más carreras internacionales. Hailwood hacía 57 carreras en el 67 y ganó el 40 de ellos. No sé, motos más gordas, motos más complicadas ahora, pero hazañas así se han hecho antes. Sí, pero era muy diferente, porque al final no hace falta que te vayas a los años 60, te vas a los años 2000, al principio del 2000, hace 20 años, las carreras eran menos exigentes que ahora. Digamos, el piloto tenía que ser menos atleta que ahora. Ahora el piloto tiene que ser un atleta, si no, está perdido. O sea, esto es evidente. ¿Por qué? Porque primero se han apretado muchísimo los tiempos, las motos son mucho más exigentes. Al final las motos, por mucho mejor que vayan, por mucha mejor suspensión que tengan y mejor neumático y todo lo que tengan buenos, una moto que corre más es más exigente que una moto que corre menos. Y una moto que es capaz de inclinar a 65 grados o 63 es mucho más exigente que una moto que inclina a 45. Porque primero, la que inclina a 45 corre menos, o sea, por física, esto ya es seguro. Pero luego, al manejar una moto de 165 kilos, con estos ángulos de inclinación, con los cambios de dirección que hay, con lo que te permite hacer el neumático, que al final el neumático es el que te da permiso, digamos, para que tú puedas llevar la moto donde tienes que llevarla, es mucho más exigente. Los pilotos no hace tantos años, no hace falta ir a la época de Hailwood. Sabemos los pilotos que fumaban y que iban de fiesta y que bebían y que les hablabas de un gimnasio y no sabían muy bien qué era. Ahora no. Ahora es imposible. Ahora un tío que no sea un atleta, que no se cuide, que no cuide la alimentación, que no entrene como un animal, no puede ganar. Es imposible. Sí. ¿Por qué? Porque No la competencia es feroz. Y la moto, aunque sea mucho más cómoda o sea más fácil de llevar porque está digamos, más modernizada o más actualizada, es más exigente porque corres mucho más. Al final, ahora se ha hablado Fabio Quartararo, hablando con Carl, con Crashlow, le dije, oye, tú que has probado más motos, ¿cuál es la moto más física? Vale, y Crashlow dijo, ahora la moto más física es la Yamaha. ¿Pero por qué? No porque haya cambiado la moto, porque ahora hay que correr más, hay que forzarla más por encima del límite de la moto. Y esto es cansadísimo. Si tú puedes ir con una moto a su aire, a su ritmo, al ritmo que la moto te pide, esto no es cansado. Cuando tú tienes que sobrepasar el límite de la moto o sobrepasar lo que puede hacer la moto fácil, porque los demás lo están haciendo, allí es cansadísimo. Llevar una Yamaha, tú la ves y parece fácil, pero tú mírate la cara de los pilotos de Yamaha cuando bajan de la moto. Ramón, esto de las carreras al sprint es obviamente una medida para mejorar el campeonato desde el punto de vista del espectáculo, incluso la entrada a los circuitos.
¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Hay algo que tú harías incluso diferente para mejorar el campeonato en este sentido? Porque hemos hablado mucho durante todo este año sobre la salud del campeonato, asistencia a las gradas, etcétera. Yo sí, yo creo que haría muchas cosas. Yo no soy un experto en gestión de campeonatos, pero yo sí que lo que pasa es que esto, cuidado, yo haría una cosa y tú harías otra y Denis haría otra y Fermín haría otra y cada uno tiene, y al final lo que tiene que hacer es uno que es el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero para mí hay un tema que ha perjudicado, digamos, al espectáculo en general, al campeonato, si lo consideramos como espectáculo, porque para mí no hay otra forma de verlo, porque al final si no es espectáculo no hay dinero, y si no hay dinero no hay evolución, y si no hay evolución el campeonato se muere. Hay un problema para mí, que es que con lo que se ha hecho en cuanto a técnica, se han perjudicado los adelantamientos. Y al final las carreras son adelantamientos. Si no harías carreras, pues mira, cronometradas, salimos uno cada minuto y que vayan solos y muy bonitos. No, lo bueno es la lucha. Y la lucha ahora se ha perjudicado o se ha complicado por muchos temas técnicos que han tenido, no porque se haya buscado perjudicarlo, todo lo contrario. Lo que pasa es que lo que se ha buscado en cuanto a prestaciones ha perjudicado a la competición, ha perjudicado, digamos, a la lucha. ¿Por qué? Porque ha tenido muchos efectos secundarios que perjudican no al que lo tiene, sino al que va detrás. Si os acordáis, para mí hay un ejemplo buenísimo para ver esto, que es la carrera de Jerez de este año, del 2022. Fabio en Jerez era más rápido que Pecco. Esto, o sea, era más rápido, pero él estaba a una distancia de 8 o 9 décimas y tú veías la carrera y decías, bueno, ahora le atacará. Y cuando lo probaba, llegaba a 4 décimas. Llegó a 3 décimas, no sé si llegó a 3 décimas, estaba a 4 o 5 décimas, pero de ahí no podía pasar. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una distancia corta de la moto delante con 1000 temas, uno, que es importantísimo, que es y más complicado de controlar, que son las presiones delanteras. Eso te perjudica muchísimo. Luego tienes todo el tema de los rebufos, el tema de los cambios de temperatura, de todo, del aire, todo allí. Tú dices, yo voy más rápido que este otro piloto, pero cuando llego no puedo pasarlo porque no me puedo acercar lo suficiente. En esa carrera se ve clarísimo. Ha habido más que ha pasado esto, pero en esta es una que se ve muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a jugar con los whole shots y con los Star Device y con las alas y con las cucharas de los basculantes y todo esto tiene un efecto sobre el que va detrás. Y tú puedes ser que ganes algo de velocidad y que ganes estabilidad y que ganes aceleración y todo, pero en general estás perjudicando a tu contrincante. Esto ya es lo que buscas, ya te va bien. O sea, si tú puedes perjudicar a tu contrincante, esto es muy bueno. Pero para el conjunto, para el campeonato, si tú matas al contrincante, tú ganarás y fácil, pero no es interesante. Entonces, para mí hay un tema complicado que no sé, no tengo ni idea de cómo habría que gestionarlo, que es que actualmente por la normativa, que no sé si es de la FIM, creo que es de la FIM, pero solo creo, es que la MSMA toma todas las decisiones por unanimidad. Esto es un problema, pero esto es un problema en técnica, en política y en deporte y en todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que es que siempre habrá un señor, sea quien sea, que tendrá que votar en contra de sus intereses. Si este tiene el derecho a veto, porque al final es lo que tienen ahora todos los fabricantes en la MSMA, será muy difícil, para ponerlo solo con ejemplo claro, que ahora Ducati vote en contra de la aerodinámica de las alas es complicado. ¿Por qué? Porque le ha sacado un rendimiento espectacular. Que te vote en contra de los Star Device o del Avasatore, que llaman ellos, de la regulación automática de la altura trasera, será complicado que vote en contra. ¿Por qué? Porque esto es votar en contra de sus intereses. Pero seguro que si todos los demás pudiesen elegir, votarían en contra. Pero hay uno que lo puede vetar. Entonces, claro, si tienes 7 fabricantes y uno puede ir en contra de los otros 6, o no en contra, puede impedir que los otros 6 apliquen algún cambio, porque a él le beneficia, es complicado que lo haga. Entonces, para mí, ya digo que no sé de quién es la responsabilidad, cómo habría que hacerlo,
pero cambiando las mayorías de la MSMA, para mí cambiaría muchísimo el campeonato. Porque las fábricas japonesas, bueno, las dos que quedan, porque esto siempre hablamos de las fábricas japonesas y ahora ya son minoría, pero seguro que ellos tienen una visión diferente de la moto y del campeonato y de muchas cosas. Ahora es difícil que tal como está Ducati, con 8 motos, que ya es una anomalía, la primera anomalía es esta, con una moto súper equilibrada, que va bien para todo el mundo, con el elenco de pilotos que tiene, con lo que son capaces de hacer en clasificación, que no sé exactamente qué es, pero que le sacan un rendimiento brutal a las gomas blandas. Que estos señores voten a favor de eliminar algo de estas cosas que tienen, tampoco tiene lógica. O sea, es normal que no lo hagan, porque al final si lo hacen y pierden, vendrá un señor de más arriba, el inversor, el grupo inversor le dirá, oye, enhorabuena por aquello que votaste, porque mira, estábamos ganando y ahora no ganamos. O sea que si no se pueden cambiar las mayorías, ahora que está de moda aquí en España lo de las mayorías, si no se puede cambiar la mayoría de elección o de modificación de los reglamentos, para mí será complicado que haya un acuerdo entre fabricantes que beneficie directamente al campeonato. Será complicado. Luego seguiremos hablando del futuro del campeonato. Antes, pregunta de Denis y luego vamos con Fermín y así analizamos lo que ha ocurrido este 2022. Bueno, una cosa que se nota enseguida, es decir, yo soy de béisbol y por esto mucha estadística, ¿sabes? Yo siempre, no sé, en las motos no hablamos tanto de estadística. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol he visto que España ha hecho 1.200 pases en comparación a 250 que hizo Marruecos y por mucho toque no ganaron. Entonces yo no sé si esto es... Bueno, este tipo de estadística es lo que yo sigo en béisbol. Siempre hablamos del promedio de bateo. Lo equivalente al promedio bateo en motos para mí es el promedio de puntos del campeón o promedio de puntos de piloto por carrera, ¿sabes? Y hemos visto... En la época que tú conoces, bueno, conoces muchas épocas, pero en la época de Doohan, en los años 90, Mick solía salir con promedios de 22,7, 22,6, Rossi con 22,3 y 2, Márquez en la época ahora moderna, en el 2019 sí, 22,1, pero en los últimos años los promedios han bajado a, bueno, Bagnaia 13,3, que es para quedarse cuarto o tercero normalmente en el Mundial. Mir en el año de su título 12,2 y Quartararo incluso cuando ganó el año pasado era 15,4. ¿A qué se debe esto, Ramón? ¿A qué se debe? Para mí, primero, a que se han igualado mucho las motos. A pesar de que estamos viendo que hay marcas que están sufriendo mucho, se han igualado mucho las motos. Pero lo de la estadística, si lo haces por piloto, siempre tienes que ver contra quién juega y contra qué juega. Entonces, seguramente, si hubiese 8 fabricantes o 10 fabricantes con 2 motos cada una, toda esta estadística que habla seguramente sería diferente. Porque ¿qué pasaba en la época de Mick? En la época de Mick había la Honda, que era una moto que dominaba, y luego estaba el señor que se llamaba Mick Doohan, que era el señor que dominaba sobre todos los señores de Honda. Por lo cual sumabas la mejor moto más el mejor piloto, o en algunas épocas más el único piloto capaz realmente de sacar el provecho total a la moto. Entonces tenías un contrincante, el número 1, pero que tenía muchas ventajas respecto a los demás. Ahora no, ahora incluso dentro de Ducati, que es la marca que ha ganado y que la marca que parece que tiene la moto más equilibrada, tiene 8 motos. Tiene 8 motos que todos han salido de primera fila alguna vez. Todos han estado puntuando normalmente, e incluso el último de los pilotos Ducati, el último ha hecho una pole position. El último de los 8. Claro, ¿esto qué significa? Significa que el señor contra el que se pelea Márquez o contra el que se pelea Bagnaia o contra el que se pelea Quartararo no es un señor, es un ejército de otra gente. Por lo cual, la estadística, si tú no limitas
digamos, o no tienes en cuenta cómo están tus contrincantes, vale poco. Porque en el béisbol, yo sé poco de béisbol, pero tú juegas, sí, creo que el que batea juega contra el pitcher y ahí los dos conocen mejor, pero hay poca técnica, hay poca cosa y al final es la habilidad del tío. Puedes decir, vale, este tiene un tanto por ciento de bateos importantes. Aquí, como tú dependes, aparte de tu habilidad, de la habilidad de los demás, que ha crecido mucho, y de la habilidad de las motos de los demás, no creo que en béisbol el bate tenga mucha influencia, en cambio aquí la moto tiene mucha. Entonces aquí cuando la cosa se ha igualado mucho y se ha creado además el estatus este de que digamos, las partes técnicas, las innovaciones en aerodinámica, todo esto ha perjudicado, como decíamos, a los adelantamientos. Claro, tú tienes que es difícil que un tío te gane. Para hacer un promedio, lo que hacía Mick, un promedio de 22 y cosa, tienes que ganar todas las carreras menos 2. Ahora, actualmente, que un piloto gane 10 carreras ya es complicado, muy complicado, pero muchísimo. Con 10... Este año Bagnaia llegó a ganar 7, pero si dividimos la temporada en 2 partes, porque ha sido un poco una temporada a 2 mitades, hasta Alemania y después de Alemania, Bagnaia, ojo, Bagnaia, la segunda mitad de la temporada estaba haciendo promedios no de 22, pero de 17 por ahí, ¿sabes? Sí, pero bueno, porque llegó un momento que Ducati tuvo que decidir ir a por el campeonato. ¿Por qué? Porque estaban viendo que tenían la moto que estaba haciendo las pole positions, que estaba haciendo las vueltas rápidas, que estaba haciendo las máximas velocidades, que estaba ganando carreras, pero no las ganaba siempre el mismo. Con lo cual, al final, esto es crearte el enemigo en casa. En la época que decías de Mico, en las épocas de Valentino, en las épocas de Marc cuando estaba en pleno apogeo, había poca gente que le pudiese disputar el campeonato. Ahora, ¿por qué Mir sacó un promedio tan bajo? Porque ganó solo una carrera en todo el campeonato. Claro, entonces, si tú no ganas carreras, es muy difícil que el promedio de puntos sea alto. Para que un piloto pueda ganar ahora 12 o 13, 14 carreras, como hizo Jorge en el 2010, perdón, o como hizo Márquez en el 2013, creo, ahora está muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Porque se han igualado muchísimo las mecánicas y porque los pilotos han entrado en una guerra, de convertirse en atletas, pero brutal. Y todo el mundo puede hacer una pole, todo el mundo puede hacer una vuelta rápida, todo el mundo puede estar una carrera en primera fila y esto resta puntos, digamos, al líder. Fermín. Sí, bueno, la pregunta, una de las que yo tenía preparadas, ya la has medio contestado. Nosotros también analizando el histórico, los 20 años de MotoGP, 2007 Stoner gana con Ducati, luego Ducati se pasa 15 años hasta repetir, porque aquella Ducati, como escribió Dennis en el libro Cinta Americana, solo la sabía llevar Stoner, la Ducati de la época, pero ahora las Ducati, como acabas de decir, las llevan bien casi todos los que están ahí. Entonces, por un lado, la dependencia de marca piloto, como tuvo Ducati con Stoner y le ha pasado a Honda con Márquez, quizá Yamaha con Quartararo. Yo te iba a preguntar si Ducati lo había hecho bien, haciendo motos buenas para todos, o si los otros lo han hecho mal. Y también has comentado una cosa que el año que viene creo que veremos distinta. Bagnaia y Bastianini seguramente se van a dar bastante, lo que has dicho de el enemigo en casa. Pero, en resumen, ¿ha sido un triunfo de la ingeniería de Ducati, como dicen ellos? Sí, pero ha sido no solo, o sea, ha sido un triunfo de la ingeniería, pero no solo. El campeonato del 2007 había un tío que es un crack, que es como es Casey, que pasó de una moto, según decía él, mejor que la Ducati, pero que delante sufría mucho, a una moto que era peor que la Honda en general, pero que delante llevaba un Bridgestone y tenía un aplomo delante, que esto era la vida para él. La vida. Aparte, el 2007 fue el año que entraron los 800, y allí sí que hubo
vamos, yo creo que hubo un suicidio casi por parte de Honda el primer año, haciendo la moto que hicieron para Dani, que corría cero, o sea, pero nada. Yamaha tuvo problemas similares con los motores con 1000 problemas. Tenían que cambiar la distribución cada día. Y al final Ducati, ¿qué se encontró? Se encontró con un piloto que tiene un talento natural increíble y que dejó de caerse de la parte delantera de la moto, que es lo que hacía en el 2006. 2006, Casey era rapidísimo, la moto era para mí, las motos que yo he trabajado, la mejor moto que he trabajado en mi vida, la 212, la 5 cilindros, la Honda 5 cilindros, la moto que esa era alucinante. Y se pasó a una moto que no era tan buena, pero que le permitía hacer lo que él quería, que era jugar con la parte delantera y la parte trasera que juegue. Lo que ha pasado ahora con Gigi, para mí lo que ha hecho es primero, han aprendido que los pilotos tienen que ser pilotos. No tienen que ser estrellas, porque al final son los que van en la moto, pero han decidido ellos, y se ve que les ha funcionado de momento, que eso de los superstars de 25 y 30 millones de euros, esto no funciona. O sea, el piloto, contrato normalito y primas, y que corra, y que se lo gane. Y aparte, lo que sí han hecho para mí, más que hacer una moto rápida, es hacer una moto equilibrada, una moto que la puede llevar todo el mundo. Esta para mí es el gran secreto de Ducati, que Gigi ha sido capaz de coger todo lo que tenían por ahí tirado en Ducati y ponerlo todo junto, eliminar lo que no va, elegir lo que va, y han hecho una moto que en el fondo es complicadísima, pero que funciona. Lo que decía Denis antes, al principio del campeonato llegaban muchas cosas nuevas a Ducati, cada día, cada carrera. Y entonces había que probarlo todo, y todo el mundo lo probaba todo. Y si pruebas muchas cosas, mucha gente, para los ingenieros a veces es un problema porque a uno le va bien, a otro no, entonces ¿a quién sigues? Si tú tienes un líder claro, como por ejemplo como le pasa a Honda con Marc o a este año a Yamaha con Fabio, tú ya sabes a quién sigues, porque vas a seguir al que te dará resultados. Pero si tienes 8 que te pueden dar resultados y todos dicen cosas diferentes, ¿a quién sigues? Entonces ellos estuvieron probando muchas cosas con todo el mundo. Y el cambio para mí, que fue lo que les hizo ganar el Mundial, que fue la diferencia que decía Denis de la segunda parte de la temporada, fue cuando decidieron que, teniendo tanta gente, había gente que podía probar, pero había gente que tenía que ir a hacer resultados. ¿Por qué? Porque llegaron a mitad de temporada y llegaron a Sachsenring, que el que iba al líder era Fabio, con una moto mucho peor. Iba líder. ¿Por qué? Porque si ganaba Yamaha solo ganaba él y estaba siempre delante. Entonces ellos cambiaron la mentalidad y sobre todo esto fue el trabajo de Tardozzi, de decir, oye, este tío a ganar carreras y este a probar cosas y este a estorbar a los demás. Y fue cuando cambiaron las puntuaciones muchísimo, pero muchísimo. Y ahí, para mí es una de las cosas que ha hecho Gigi, es ordenar cómo hay que hacer un departamento de carreras. Aparte hay otra cosa, que es que en japonés no sé si existe la palabra improvisación, pero si existe la usan muy poco, aunque exista, no sé si existe. En cambio, los italianos viven con ella. Y al final, ¿qué pasa? Que no tienen ningún miedo, ningún problema en traer cosas que no funcionen. Y esto para la mentalidad japonesa, el ingeniero que trae una pieza nueva y no funciona, bueno, se puede hacer el harakiri, porque es un desastre para ellos. En cambio, en competición, ¿no? En competición tú tienes que estar dispuesto a equivocarte mucho y dispuesto a aprender de lo que te equivocas, que es importante. Y los japoneses no están dispuestos a esto. Los japoneses, si van a cortar un tornillo que les parece que es largo, lo van a cortar 2 milímetros, tardan 2 meses. Porque el tío que lo decide y luego habla con el ingeniero que tiene que hacer el plano, luego con el dibujante, el otro te dibuja el tornillo más corto, luego hay que probarlo, luego te harán 27.000 pruebas de aquel tornillo a ver si más corto funciona igual y la resistencia y los ciclos y todo, y cuando te lo traen han pasado 6 carreras. En cambio en Ducati, si alguien dice, oye, no, bueno, Ducati o Aprilia, todos los equipos latinos,
sea, no es exclusiva de Ducati. Si, o lo que era JJ hace años cuando estábamos allí. Es, oye, si este tornillo es 2 milímetros demasiado largo, cojo un tornillo de banco, una sierra y lo corto. Y luego ya veremos si se rompe o no. Pero el tornillo, o sea, de los 2 meses, con el otro lado tú pasas a 1 minuto y medio. Entonces, Yo esta es la creo diferencia. que Y es el miedo a equivocarse que tienen los ingenieros japoneses. Y esto es un problema, sobre todo en competición, y cuando juegas con equipos latinos, con medios y con la mentalidad latina, esto es un problema. Yo creo, me has hecho pensar, Ramón, y seguro que tú te vas a acordar también, en el año 2005 apareció el técnico de la Fórmula 1, Alan Jenkins, en el box de Ducati, y creo que estuvimos en unos entrenamientos pretemporada en Cataluña, no estoy seguro, lo que me acuerdo es que la Ducati tenía un invento que nunca lo han vuelto a probar, que cuando llegaban a final de recta y cortaban, se paró el motor, no había silencio total, y llegaba a la primera curva, final de recta, y de golpe la moto ya está en segunda marcha, yendo de sexta a segunda, silencio total para ahorrar gasolina. Y yo me acuerdo uno detrás del otro, los pilotos Ducati se cayeron con esto. Yo creo que el último en caerse era Carlos Checa, y yo estuve con Checa y decía, ahora me toca a mí caerme con esta moto, ¿sabes? Pero era un tipo de cosa que los japoneses no lo hubieran probado. Lo probaron, no funcionó, pero sí lo probaron. Sí, y muchas cosas más. Esto porque era muy evidente, porque esto no lo podían esconder. Pero bueno, no sé si lo habéis visto, anda por ahí dando vueltas una foto de una caída creo que no sé si es de Gian Antonio, de una Ducati, que está con el colín destruido, y lo que hay dentro de ese colín, los japoneses, cuando lo vieron, dijeron, madre mía, pero ¿qué llevan aquí dentro? Allí hay un mass damper que no pensaban que lo llevasen, tienen los motores de las válvulas de escape, tenían un amortiguador, supongo que es parte del mass damper. O sea, hay una cantidad de cositas que no se ven, que están ahí dentro, que funcionan. Claro, y ahora he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas de estas, porque cuando llegó Dovizioso, que venía de Ducati, Dovi es un tío súper inteligente y que además entiende muchísimo, pero muchísimo, cómo funciona una moto. Para mí sería el probador ideal, porque es el tío que entiende todo de la moto. Y cuando el tío te explicaba cosas, decías, hostia, pero esto parece una tontería. Y el tío decía, no, allí nada es una tontería. O sea, la cosa más insignificante, más pequeña que te puede parecer, uy, esto no, nada se descarta si no se prueba. Y esta es la diferencia. Ellos tienen, o sea, nosotros estuvimos trabajando en Yamaha en hacer un sistema automático para bajar la suspensión de atrás con la aceleración, que al final no funcionó, primero porque el diseño no era bueno, pero al final se descartó porque consideraron que no era bastante importante. Entonces, Dovi, Andrea les dijo, oye, vosotros pensáis que no es bastante importante, pero es que Ducati hace 5 años que lo lleva. Y hace 5 años. Y vosotros ahora pensáis que no es importante. ¿Por qué? Podéis considerar que no es importante porque tenéis muchos otros problemas. Pero lo que ha hecho Gigi, lo que te decía, es juntarlo absolutamente todo. Y si esto para el piloto es importante, no, porque te cambia la actuación del mando y te cambia el forma de actuación. Si esto es importante, pondrá un tío allí a trabajar en esto y no lo descartará hasta que funcione. En cambio, los japoneses lo que hicieron es, bueno, vino esto, no funcionaba bien, pero bueno, se podía hacer funcionar, porque al final es un invento mecánico, no tiene mucho secreto. Bueno, había que hacerlo bien. Pero a Fabio le pareció que no era importante y lo descartaron. Entonces lo que Andrea dijo, ves, esto en Yamaha, en Ducati esto no pasaría jamás. No pasaría nunca que una cosa que un piloto, uno, piensa que puede ser buena, se descarte. En cambio aquí sí. Esta es la gran diferencia para mí que ha hecho que los tiempos, no hay mucha diferencia de tiempos, pero hay una moto que tiene todas las cositas pequeñas que pueden parecer superfluas, pero que no se descarta nada, que todo se considera importante. ¿Por qué? Porque tal como están los tiempos, no tienes que ganar medio segundo para ganar una carrera. Ganando una décima son 3 o 4 puestos en la parrilla de salida, que es importantísimo. Por lo cual, como descartes una tontería, igual esta tontería son centésimas
Bueno, pues 3 tonterías ya es una décima. Pues una décima ya son 3 puestos en la parrilla. Claro, esta es un poco la mentalidad de improvisar y no de no descartar y de probar y probar y probar y hasta que llegó el momento que alguien tuvo que decir, oye, basta de probar este tío porque al final tendremos una moto preciosa al final, pero nos ganará aquel tío porque como no prueba nada y siempre él está solo ahí dándole, pero llegaremos al final y no tendremos puntos, tendremos todo menos puntos. Precisamente queríamos hablar ahora sobre ese tipo de probaturas, algunas sobre las que se habló porque se consideraba en los límites del reglamento, no sé cómo definirlo bien. Pero Denis, quería preguntarle tú precisamente por eso, ¿no? Por las presiones y demás. Lo de el año que viene, según lo que he leído, según lo que me han contado, ya habrá un reglamento de verdad, es decir, con sanciones en caso de no cumplir. Pero después, cuando he intentado entender exactamente cómo lo van a hacer, a ver si me ayudas, porque lo que yo he entendido de Giaconelli, director técnico, es que durante entrenamientos y quali, vamos a ver, 2,9 delante y han dicho, digo 2,9, 1,9 delante y 1,7 atrás, Sí. por el estilo. Y durante la vuelta, para que la vuelta sea válida, tiene que estar dentro de la zona legal durante una pequeña proporción de esta vuelta. ¿Sabes? No, bueno, no. Esto no es exactamente, es que es un poco complicado. O sea, el reglamento, supongo cuando se publique, porque como no está publicado veremos si ha cambiado, el reglamento lo que está previsto es que tú, para que una sesión sea buena, tienes que estar el 50% de las vueltas, que la media de la presión de toda la vuelta esté por encima del mínimo previsto. O sea, tú puedes tener picos por ejemplo, en las delanteras, cuando tú frenas, pues te sube la presión, pero tú puedes tener un circuito con mucho wheelie y con poca carga adelante, que la presión te baje a 1,7. Puede ser. Pero esto no significa nada. Si la media de la presión de toda la vuelta está por encima de 1,9, porque al final los sensores lo que te dan ahora es la máxima, la mínima y el promedio. Lo que se cuenta es el promedio. Las máximas y las mínimas no cuentan. Tú cuentas el promedio de toda la vuelta, la media de toda la vuelta. Entonces tanto la vuelta como y en carrera la mitad de las vueltas. La mitad de las vueltas. Vale. La mitad de las vueltas tiene que estar la presión media por encima del mínimo previsto. Yo esto tengo mis dudas porque con el neumático actual, cuidado, si se cambian los neumáticos, luego esto ya deja de ser un problema. Los neumáticos actuales delanteros de Michelin tienen una fluctuación de presión brutal, pero brutal. Aquí hay un problema puramente matemático, Tú tienes la presión mínima que te dicen que puedes ir es 1,9. La presión máxima de funcionamiento ideal del neumático delantero esto depende un poco del piloto, pero la puedes poner en 2,05. O sea que tienes un margen de 0,15 entre la mínima legal y la máxima de buen funcionamiento, tienes 0,15. En según qué carreras hemos tenido variaciones de 0,42, 0,43. Con lo cual tienes dos soluciones. O te vas por debajo del límite o te vas a una zona que no funciona nada, pero que no funciona absolutamente nada, que no puedes parar la moto. Entonces, ¿qué pasa? Para el piloto decirle, oye, vamos a ir con una presión que igual no funciona, ya vas mal. O sea, lo mandas a la carrera ya con el coco destruido, porque el tío estará pensando, si la presión no va a funcionar, ya vamos mal. Entonces, si no se puede hacer un neumático, que el margen, o sea, que la fluctuación entre las presiones por la temperatura y por el aire y por las frenadas sea mucho más pequeño, costará mucho que se aplique el reglamento. El problema es que tú cuando calculas la presión, te entran muchísimas variables. Y una variable que te entra es la presunción de cómo será la carrera. Vale, pero esto es una presunción. Vale, esto es lo más fácil de equivocarte, porque tú saber la temperatura del asfalto y saber las vueltas y saber todo esto, lo sabes.
pero cómo sea la carrera, no, te lo imaginas. Tú dices, vale, si yo salgo desde la pole y tengo buen ritmo, pues iré solo delante, con lo cual puedo ir con una presión mucho más alta, o tengo que ir con una presión mucho más alta, porque si no estaré por debajo del mínimo, o tú estás en un grupo, estás por la mitad y sabes que tu tiempo es complicado y que todos los tíos que tienes alrededor están en los mismos tiempos, con lo cual tú presumes que irás en grupo. Pero de este grupo no es igual ir el primero que ir el tercero que ir el quinto. Con lo cual tú tienes que imaginarte la carrera. Y ahí es donde hay pues, unas variaciones brutales. Y este año, como no era reglamento, han pasado las dos cosas que os decía. Han pasado gente que ha perdido carreras claramente por ir con una presión demasiado alta, porque la carrera ha sido diferente de como pensaban, y gente que ha ganado carreras con una presión absolutamente ilegal, pero muchísimo, cosa que el año que viene no se podrá hacer. Con lo cual, si funciona así, el reglamento es así, será lo que hará que volverá completamente imprevisibles las carreras, pero mucho más, porque pilotos como Fabio ha acabado carreras el 18 por culpa de la presión. No ha perdido un podium o ha perdido una victoria, no ha pasado del segundo al cuarto, no, ha pasado del tercero al 18. Si esto te pasa con los 4 o 5 pilotos punteros, les pasa un par de veces seguidas, yo quiero ver cómo este reglamento dura poco. Como ha pasado cuando tú hablas de Fabio en Tailandia, le ha pasado esto, ¿verdad? Exacto. Sí, claro, lo has visto muy claro. Pero, ¿qué pasa? Ok, tú piensas que tu piloto, porque ¿quién toma la decisión? La toma en boxes. El piloto mismo no te dice yo quiero esta presión. No, el piloto no sabe. Aparte no tiene las herramientas para calcularla. No es, antes sí que hacías un poco la presión a ojo, ahora no, la presión es completamente calculada. Lo que pasa es que usas una cantidad de variables brutal. Y una de las que usas es esto, la presunción de la carrera, que para poderlo entrar en la fórmula juegas con la posición en parrilla. O sea, todos los equipos tienen una serie de analistas, de los performance engineers, que estos se dedican a ver tú dónde estás, dónde está tu ritmo, dónde está el ritmo de los demás, con qué neumático tú has hecho el tiempo, el otro piloto, el piloto significa todos, todos los de la parrilla, este tío con el neumático blando, cuántas vueltas ha hecho en el tiempo, a qué vuelta le ha bajado, a qué vuelta le ha subido, a cuánto ha hecho. Todos los tuyos, cuánto te ha ido la presión, cuándo baja, cuánto sube, cuánto va. La presión hace una cosa muy curiosa, es que tú partes muy bajo. Cuando el neumático es nuevo, la presión al principio de la carrera sube muchísimo, luego al cabo de 10 o 12 vueltas empieza a bajar y va bajando continuamente hasta que vuelves casi a los valores de salida. Entonces, esto si vas solo, si vas con gente, allí la cosa se complica mucho. Claro, tú la única forma que tienes de ponerle una variable en la fórmula es poner la posición en la parrilla y hacer una estimación de decir, vale, de este grupo que sois 5 pilotos que estáis en esta décima, el que tiene más ritmo o el que ha hecho los ritmos más buenos al principio de los entrenos es este, con lo cual este seguramente en la salida irá adelante. Tú estás segundo, tú estás tercero, entonces te haces una composición de lugar y dices, vale, tú irás, o me imagino que irás en el segundo grupo y entre el segundo y el cuarto de este grupo. Si esto te falla, ya se descuadra absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Y ahora qué pasa? Pues no pasa nada. No pasa nada. Sí, pasa si ibas alto de presiones, pero no pasaba nada si ibas bajo. Aparte de los japoneses, que ellos son muy de mentalidad de cumplir las reglas, y hemos tenido mucha pelea, mucha guerra para el tema de las presiones, porque ellos siempre son partidarios de ir altos, los pilotos y nosotros somos partidarios de ir bajos. Sobre todo cuando sabes que no te van a descalificar por ir bajo. El año que viene se complicará, porque claro, el que tome la decisión y el tío que ha ganado te lo descalifiquen, pues allí ya veremos quién será el culpable. Nadie querrá serlo. El problema es si esto pasa imagínate una carrera que ha habido carreras que por la meteorología, porque ha habido cambios de neumáticos, por cosas, todo el mundo ha ido bajo de presiones, porque esto lo sabemos. Si todo el mundo, imagínate que ganas una carrera, te llega el podio y te dice, a ver, el señor, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto descalificados. A ver, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos el podio? ¿Ponemos al 15, al 18 y al 22? Complicado.
Oye, complicado. Ramón, pregunto, el sensor que va a colocar Dorna, la FIM, la autoridad, este sensor comunica directamente con dirección de carrera, ¿no? No. Ah, Este sensor ¿cómo? graba en la moto. No, este Lo sensor, graba en la moto y después tienes que verlo después de la sí. carrera. Y Por ellos, lo que y ellos lo ven después de la carrera, sí. No, entonces hay que ver después es muy del podio. complicado, aparte de que se saltaría el reglamento, porque como está prohibida la telemetría, tú no puedes mandar Nada. nada, no puedes mandar ninguna señal fuera. Solo a la organización. Pero es que Y el sensor, lo primero que van a hacer es homologar, o sea, sensores homologados, porque ahora hay diferentes marcas de sensores. Entonces, siempre está la excusa, no, ha sido bajo de presión, es que ha fallado el sensor. Ya estamos, ya no está. No, será sensor único, homologado, que se podrá controlar. Además, hay fórmulas matemáticas para saber cómo funcionan, porque aparte del lector que está en la moto, que graba en los datos, te graba la presión, tú puedes tener un medidor por fuera que te conecta con el sensor y medir. Entonces hay un sistema muy fácil que tú dices, a ver, esta moto me ha marcado 1.8, digamos, de promedio toda la carrera. Vale, ¿esto es real o no? Pues muy fácil. Tú cuando tienes la moto ya parada, tú dices, a ver, tu logger, ¿qué te está midiendo? 1.8. Yo tengo mi sensor homologado y mido. ¿También me mide 1.8? Oye, pues estás fuera. Si tú dices, vale, la tuya mide 1.8, pero la mía, la homologada está midiendo 1.9, vale, significa que el tío tiene un error de 0.1, con lo cual estás dentro de la legalidad. Y el piloto mismo durante la carrera puede ver en el tablero algún aviso de cuando está en zona de peligro. No, él ve la presión. Él ve la presión. Sí, ve la presión. Ya lo sabe cuando está en zona de peligro. El problema es que cuando está en zona de peligro, ¿qué va a hacer? Esta es la gran cuestión. Pueden hacer cositas, pero muy poco. Pero lo que pasa es que no pueden hacer cosas sin perder rendimiento. Por ejemplo, con los neumáticos de agua, cuando la pista se está secando, pues cuando el neumático se está destruyendo, pues hay la forma de ir a buscar los charcos para enfriar un poco el neumático. Pero si tú al final tú dices, vale, yo estoy en un rebufo, en Mugello, y estoy en un rebufo, y aquí, y como me sube la presión, me tengo que salir del rebufo toda la recta, no un momento, toda la recta, para enfriar el neumático, cuando hayas hecho esto, bajarás nada, porque además bajas poquísimo, y te habrán pasado todos. Con lo cual, el piloto tiene poco a hacer allí. El piloto lo único que puede hacer es aceptar que saldrá con unas presiones que seguramente serán un desastre. Esto prácticamente es lo único que le queda por hacer al piloto. Y el volcado de las presiones después de carrera, ¿cuánto tarda más o menos para organizar para la autoridad que decía Denis? Nada, esto es muy rápido porque hay diferentes niveles de descarga. O sea, si tú descargas todos los datos de una carrera puedes tardar 1 minuto y medio, pero si vas y haces un sistema de descarga rápido, no sé cómo lo van a hacer, ¿eh? Sí. Pero sí, porque habría tiempo. Lo que pasa es que ahora ya el Dorna tiene los datos. O sea, si tú vas a hacer una reclamación, ellos te pueden pedir los datos. Los datos con la electrónica única y con como están los loggers es muy complicado de manipularlos. Es prácticamente imposible. No, yo decía por lo que has comentado de que vayan a subir al podio y le vengan con la hojita de presiones para cambiarlos. Será antes. Será antes. Porque no sé qué tipo de sensor, qué marca aún van a poner. Hasta ahora había 2 marcas. Había uno muy bueno que era McLaren, que tiene muchas posibilidades, pero ahora lo que pasa, lo que estábamos pensando al principio con el tema de las presiones, de pedir que se fabricasen unos sensores con más capacidad de medir más cosas, habíamos pedido sensores que pudieses medir la temperatura interna del neumático con láser y que además pudieses medir la humedad y que pudieses medir muchas más cosas. Esto ahora se complicará porque hay equipos, sensores que están sobre los 18-20.000 euros, no van a querer pagarlos. O sea, pero no sé cuál será el sensor. Suponiendo que hay el sensor oficial, que lo van a poner en el campeonato, tú también puedes poner otro sensor solo para tu equipo que mide las cosas que tú quieres medir, que a lo mejor el sensor oficial no lo mide. Supongo que sí, no lo sé, porque esto depende de lo que diga el reglamento, y el reglamento no está hecho. El problema es que poner los sensores, normalmente los sensores van en las válvulas.
van en la válvula por dentro. Entonces, si tienes uno ya es difícil poner otro. Para mí con los neumáticos hay muchas cosas a hacer. Yo había hablado con los técnicos de Michelin y con los de Yamaha, pero nadie quiere entrar realmente a trabajar en esto. Igual ahora con el tema de las presiones les obligan, pero yo lo que tenía previsto hacer era aparte de muchas cosas y después de mucha experiencia, el problema de las presiones es la humedad. O sea, el problema de las presiones es la humedad. Hay gente que hincha con nitrógeno. O sea, no vale absolutamente para nada. Es tirar el dinero. La única ventaja que tiene el nitrógeno es que es seco, pero no es más estable que el aire seco. El problema del aire es la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma goma, por fabricación y por storage y por viajes y por todo, tiene humedad. Cuando tú, aunque tú hinches la rueda con nitrógeno seco, con aire completamente seco, que es lo que hacen los fabricantes, hinchan con aire completamente seco, este aire te saca humedad del neumático. Entonces, hay una forma de hacerlo que es circular aire seco. Para esto lo que tienes que hacer, pues hacer dos válvulas y hacer un circuito. Entras aire por un lado, sacas por el otro y sacar toda la humedad la máxima posible. El problema de la humedad es que, sobre todo, cuando un neumático que siempre tiene humedad, cuando tú lo has calentado, lo has hecho rodar, lo enfrías, lo paras y lo usas al día siguiente, ha creado condensación. Ha sacado, digamos, el trabajar caliente y todo, ha sacado la humedad de dentro de la goma. Y entonces esta humedad ya está en el aire. Entonces, si tú para la carrera puedes hinchar el neumático, hacerlo, calentarlo y luego limpiarle la humedad, ya estabilizas muchísimo la presión. Esto hasta ahora no se hacía, pero ya te digo, es que hay muchas cosas para hacer para intentar un poco estabilizar la presión. Si la presión fuese estable no había ningún problema, porque tú sales a presión a 1,9 y haces toda la carrera a 1,9 y acabas perfecto y todo funciona perfecto. Pero ya te digo, cuando tienes variaciones que hemos tenido nosotros de 0,42, es complicado. Es complicado no ir por debajo y que el piloto te acepte ir a 2,3, porque la moto no va directamente. Otro cambio de reglamento importante va a afectar al tema del dispositivo de regulación de altura. ¿Cómo crees que va a afectar esto? A lo que hablamos antes también de los adelantamientos y de tener carreras con duelos, que seguramente es lo que más se ha perdido con respecto a hace 7, 8 años. Sí, esto es lo mismo que el tema de los neumáticos. Yo el reglamento no lo he visto escrito, con lo cual no sé exactamente qué es lo que se va a hacer. No lo sé. Yo lo sacaría directamente. O sea, la altura de la moto, la altura es esta y así va. Y nosotros hemos hecho, con Checa, antes hablabas, habíamos probado cosas, como era un tío que le gustaba poco que la moto tuviese mucho transfer, pues le acortamos la carrera de la suspensión delantera. ¿Para qué? Para que la moto fuese más estable. O sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero cosas que no perjudiquen a los demás, que sean cosas tuyas. Yo no sé cómo será el reglamento del Start Device, creo que por lo que tengo entendido se podrá usar en la salida, pero no se podrá usar en dinámico, pero no sé si será el delantero, el trasero, porque ahí ahora hay el delantero que se usa solo para la salida. El Ducati, algunos pilotos también lo usan durante las vueltas. El trasero se puede usar en la salida, se puede usar cuando estás girando, pero cuando giras puede ser automático o manual. Tiene que ser mecánico, esto sí, no puede ser electrónico, la actuación, pero puede ser automático o manual. Con lo cual hay muchas cosas. No sé si se va a prohibir todo, si se van a prohibir los automáticos, si se van a prohibir los delanteros dinámicos y se van a permitir para la salida. No lo sé porque ya digo, porque no he visto el reglamento. Pero evidentemente yo creo que tendrá dos consecuencias. Uno es que bajará costes, porque al final, cuando tú entras en sistemas nuevos y funcionan, no los dejas allí, si que no los vas a perfeccionar y vas a invertir y vas a hacer, si no puedes invertir ahí ya bajarás costes. Y luego hay que ver el tema de los adelantamientos, pero para mí en el tema de los adelantamientos esto es muy importante, pero la aerodinámica en sí, los apéndices de la moto también. Y esto sí que parece que no se va a tocar. Sí, no se ha hablado nada al respecto. Fermín, queríamos hablar ahora también de otras cosillas. Yo quería preguntar sobre la salud comercial del campeonato. Vemos los usuarios de moto, aficionados de la calle, cada vez las motos grandes la mayoría son europeas.
en las calles, en las carreteras. Y en el Mundial parece que está pasando lo mismo. O sea, por un lado, este año han ganado carreras las 5 marcas, Aprilia ha ganado, ha liderado, pero por otra parte se va Suzuki, Yamaha se queda con 2 motos. ¿Cómo ves la salud del Mundial en cuanto a marcas? Bueno, es que es un poco lo que decíamos antes, tienen mentalidades diferentes, pero es que tienen mentalidades los países, ya no las marcas. O sea, la Ducati, Aprilia son marcas europeas con mentalidad latina y los japoneses son marcas japonesas con mentalidad japonesa. Entonces ahí tienen puntos de vista diferentes. El tema comercial, no lo sé. Para mí uno de los problemas que hay no es del Mundial, es el problema en general. Yo, a mi edad, o sea, yo esperaba a los 16 años, que era cuando sacar el primer carné, bueno, lo esperaba ya un año antes y luego si podía sacar el carné del B2 y luego el de coche. Y ahora la gente joven ni va en moto, ni le interesan las motos, ni se sacan carné a no ser que lo necesiten, ni la gente que vende motos se venden ciclomotores y se venden cosas pequeñas, se venden motos grandes, lo que decías tú. Para mí hay un problema que es complicado, que es que el motero, el aficionado a la moto, este ya lo tienes. Los campeonatos cuando han sido interesantes, supongo que a nivel comercial también, o a nivel de público, es cuando interesaban a todo el mundo. Cuando en Italia había la guerra Rossi-Biaggi y un poco Capirossi y eran los fans de uno y los fans de otro. En España, antes de todo esto, cuando había Sito, Garriga, Cardús, que fueron, digamos, los que lanzaron el deporte. ¿Por qué? Porque tú te ibas el domingo al bar y sin gustarte las motos, estaban las motos puestas y te mirabas a ver si ganaba Garriga o ganaba Sito. Esto se ha perdido. O sea, el público motero ya está, ya está. El tío que le gustan las motos, el que va a los circuitos, el que va en moto a los circuitos, ya está. Ahora, llamar a la gente que no es, al público generalista, digamos, esto no se está haciendo para mí. ¿Por qué? Porque todo lo que se está produciendo, sobre todo a nivel audiovisual, de todo lo que es producción, es muy especializada. Es mucho para la gente que ya le gustan las motos, que ya es motero, que ya es un aficionado que lo tienes para siempre. Tienes que ir a captar al que no, al que un día o nunca le había interesado la Fórmula 1 en España y desde que llegó Alonso le interesó. A este tienes que ir a captar y tienes que ir a captar al que el fútbol femenino era una anomalía y han llegado equipos como el Barça y el Madrid y la Real Sociedad y el Atlético de Madrid que lo han hecho muy bien y se han montado una Copa de Europa y se han metido 91.000 personas en el campo del Barça para ver un fútbol femenino. Y al final tú tienes que ir a buscar a la gente nueva. O sea, vale que las entradas son muy baratas, pero cuando hay 90.000 personas para ver un partido, esto tiene un pozo, tiene una posibilidad. Vale, pues hay que explotarla. La gente que le gusta el fútbol, que es socio del Barça, ya lo tienes. Esto no hace falta que hagas nada. Es a los demás a los que tienes que ir a buscar. Y esto ha pasado con muchos deportes, que cuando un país tiene un ídolo, esto se dispara. Esto es así. Pero el ídolo solo hace muy poco si este ídolo no se pelea con nadie, si no tiene competencia. Al final es lo mismo que las carreras. A los que les gustan las carreras, tú ves una carrera que tú puedes decir técnicamente es perfecta porque hay un tío que lo ha hecho genial y no ha habido ningún adelantamiento y dices, bueno, pues vale, pues este tío ha pilotado perfecto, pero bueno, déjalo. En cambio, si hay una carrera que hay 27 adelantamientos, te da mucha más vidilla. Entonces, lo que tú tienes que buscar es el espectáculo para el público generalista, no para el aficionado de la moto. ¿Esto cómo se hace? Pues yo creo que lo que habría que hacer un poco es copiar a la gente, copiar lo bueno de la gente que le ha ido bien. Para mí, Fórmula 1, yo no soy muy fan de Fórmula 1, pero hablando con jefes de prensa de muchos equipos, que esto es su problema y es lo que les preocupa, lo que preguntabas tú, Fermín, de la salud comercial, esto es su trabajo, vigilar y cuidar la salud comercial, y ellos lo primero que dicen, la Fórmula 1, Netflix, ha hecho una serie de reportajes que no hace falta que seas fan de la Fórmula 1, es un espectáculo visual que tú sin ser un fan ni un especialista en la Fórmula 1, cada capítulo es una historia, es un guión, es un montaje. En cambio, lo que no se ha hecho en MotoGP es esto, es hacer algo
para la gente normal, para los chavales de 15 años que están todo el día metidos en las pantallas, que se van a ver cómo se pintan las uñas allí 7 horas en el TikTok y no les has hecho nada suficientemente llamativo de MotoGP para que en vez de mirar cómo se pintan las uñas ahí, se vayan a mirar esto. En cambio, sí que has hecho algo en Fórmula 1 que te llama la atención. Quizás esto viene porque, bueno, tú, Denis, lo conoces bien, el dueño de la Fórmula 1 actualmente no es un organizador de carreras, es un vendedor de contenidos. Entonces, el vendedor sabe qué mercancía necesita para vender. Y el vendedor, que es el mismo que lo hace, ¿qué ha hecho? Ha dicho, oye, yo quiero esto para venderlo. Y ha dicho, ¿la aerodinámica buena cuánto eran de las carreras? ¿Hace 10 años? Pues señores, aquí se vuelve a la aerodinámica de hace 10 años. Y al que no le guste que se vaya. O sea, no hay problema. Y esto en MotoGP nunca se ha hecho. Nunca se ha creado una cosa llamativa para la gente de fuera. O sea, sí, es divertidísimo, o sea, para nosotros, para los que estamos aquí, la gente seguramente, la gente que nos ve, porque son aficionados a la moto, pero no se ha creado algo para llamar la atención a los no aficionados de la moto. Y esto es un problema para mí. Los jefes de prensa insisten mucho en esto, es decir, vamos a crear, vamos a vender, darnos algo que podamos vender a nuestros sponsors y a nuestros seguidores y a la gente que tú le puedes decir a tu hijo, ostras, mira tú, ha salido una cosa en las motos, igual no le gustan las motos, pero que es un espectáculo. Esto es lo que hay que crear, creo yo. Denis, ¿alguna cosita más? No, lo único, tú has hablado antes, Ramón, de la Honda V5, la 990. Aquella moto, yo creo que Ducati ha hecho algo del estilo, pero totalmente diferente. Es decir, aquella moto que tú dices, yo me acuerdo, Alex Barros le entregan la moto el viernes por la mañana, no lo había llevado nunca, creo que era en el 2003, ¿no? 2002. 2002, digo, 2002. el primer año. Sí, y sí. llega a este punto de la temporada que él había llevado a los 2 tiempos. Esto fue en el equipo de Sito, ¿no? Y estaba yo con Barros. Ya estabas tú. Y de pronto, ¿qué pasa? Esto imposible que un piloto no ha llevado una moto de MotoGP hasta el viernes por la mañana y llega el domingo y gana. Y no solamente gana, sino gana a Valentino Rossi, el piloto oficial. Ducati tiene, aunque con toda la electrónica y toda la aerodinámica que tienen ahora, tienen una moto que yo veo factible que un piloto, ya lo hemos visto con los rookies, rookies que no eran tan fabulosos en Moto2 el año anterior y de pronto ya suben a Ducati y, como tú has dicho, el peor de ellos, peor en el sentido de resultados, ha salido en la pole. Sí, sí. ¿Sabes? Es increíble, pero ¿cómo vamos a parar a Ducati? Es decir, ¿cómo va a reaccionar las marcas japonesas? Bueno, hay dos sistemas. Hay dos sistemas parar a Ducati, que suena muy mal. Yo creo que no hay que parar a Ducati. Yo creo que hay que igualar el campeonato. Eso es. Para igualar el campeonato puede hacer dos formas, por arriba o por abajo. O sea, o los que están abajo llegan al nivel del que está arriba, o el que está arriba, mediante el reglamento, lo bajas cerca del nivel de los que están los demás. Para mí, como técnico, limitar las cosas me parece muy mal. Pero las cosas técnicas, puramente técnicas. Para mí la aerodinámica es una parte de la técnica que se me escapa mucho. Aparte, es casi la única parte que necesitas pruebas, porque solo con diseños no te funciona. O sea, tú puedes tener tus modelos, puedes tener todo, pero al final tienes que acabar yéndote al túnel del viento, porque las turbulencias es una cosa que aparte te las crea un señor que está encima de la moto que se mueve. Que es lo que más estorba en la moto, es el piloto, porque es lo único que tú no sabes dónde está. Tú coges una moto y dices, no, esto es verdad, tú coges una moto y dices, oye, el centro de gravedad de esta moto, ¿dónde está? Pues mira, está exactamente aquí, y lo tienes clavado, y tú sabes la relación del centro de gravedad con la altura del suelo, lo sabes todo. Y a la que subes a un tío encima, esto ya se ha ido. El centro de gravedad ya está donde le parece al tío. Y el tío se mueve para adelante, para atrás, y se pone, y se levanta y todo. Vale. Entonces, como tú tienes estas cosas, tienes que ir al túnel del viento. Tú puedes hacer un estribo. Oye, tú puedes dibujar una placa de estribo, un soporte de un estribo, y no hace falta que vayas a ningún sitio. Tú lo puedes hacer por elementos finitos, es igual. Calculas la resistencia, la forma, todo. Y la haces, la montas, y no hace falta que hagas nada más.
Con la aerodinámica no. Con la aerodinámica tú haces unas alas y luego tienes que probar qué efectos secundarios te tiene esta ala, qué te pasa detrás de la moto con esta ala. Son 1000 cosas que tienen efecto que son difíciles de controlar. Entonces, el problema es lo que decíamos antes, tal como está el reglamento, con el poder que tiene la MSMA en este momento, el funcionamiento, digamos, de la MSA en este momento, es complicado que alguien diga, oye, yo tengo esta ventaja, pero os la voy a regalar. Es difícil esto, porque de ahí todo el mundo lo que quiere ganar, sobre todo cuando, lo que decíamos, cuando hay el tío de arriba que pone la pasta y dirá, oye, aquí se viene a ganar, déjate de hacer el Quijote, de hacer el chulo y de no, nosotros somos más bonitos que nadie, regalamos la técnica. No, no. Al final, si no, el organizador no puede, por lo que sea, por cómo está hecho el reglamento con la FIM o como sea, no puede decir, oye, vamos a limitar estas cosas que han perjudicado al campeonato, será difícil de que alguien solo tome una solución o que tome una decisión en contra de sus intereses para ir a favor del campeonato. Esto va a significar entonces, a lo menos hasta el año 2027, cuando puede haber un reglamento nuevo sin tener que pedir a una marca vota en contra de sus propios intereses. Hasta entonces vamos a ver más y más influencia aerodinámica de Fórmula 1. Supongo que sí. Veremos. De momento, el acuerdo que hay con los fabricantes es que las decisiones de la MSMA serán por unanimidad. No sé si esto se puede cambiar o si los fabricantes estarían dispuestos a cambiarlos o al final tomaron una decisión completamente drástica, como hizo Liberty con Fórmula 1, de decir, oye, esto es así porque si no nos morimos. No sé esto si se puede hacer, es decir, que tampoco sé exactamente cómo son los acuerdos entre fabricantes y la FIM. La verdad es que si no hay una reducción, digamos, del incremento de aerodinámica, sí que será cada vez peor, y esto complicará que las carreras sean divertidas, sean realmente interesantes. Por el momento, la única manera de hacer un cambio del tipo que tú dices es si puedes argumentar que es cosa de seguridad. En este caso no hace falta unanimidad. Sí, pero para argumentarlo te hace falta pruebas también. No basta con decir, oye, creo que las alas no son seguras. No. Tienes que tener algo para demostrarlo. Al final, para mí la Marc Márquez, que dijo en una entrevista que la gente que las motos vayan a 360 o 365 en Mugello, a la gente le da igual, o 340, y es la verdad. O sea, al final tú te vas mirando la estadística y tú miras, tú, Denis, que eres de números, y dices, mira, este año hemos hecho, y ahí esto es el récord de velocidad, pero la carrera ha sido más divertida porque hemos hecho el récord de velocidad, o es puramente un número que está ahí en la columna de la derecha, donde están las velocidades y ahí sale un número. La carrera ha sido mejor. ¿Hemos ganado algo? Porque hemos ganado 3 kilómetros por hora. Yo me acuerdo en Alemania, en Hockenheim, me parece que en el 93, Shinichi Ito llegó a batir el récord de 200 millas por hora, que las millas todavía existen en Estados Unidos y en algún país africano, en ningún otro sitio. Pero cuando le preguntaron después del entrenamiento, Michael Scott le preguntó, ¿qué sensación te ha dado ir a 200 millas por hora? Y dicho, muy semejante a 1,99. Exacto, sí. Pero al final, fíjate, o sea, estamos hablando de 320 kilómetros por hora. Exacto. Y ahora nos parece ridículo. O sea, ahora 320 por hora parece un juego. Y era en Hockenheim, que allí ya sabemos, ahí las motos con carburador en el bosque, ahí se corría, pero se corría de verdad. Bueno, allí ha sido el circuito que ha habido más problemas de neumáticos. Acuérdate cuando Alberto Puig en 2,5 le explotó el neumático puramente por exceso de velocidad, por exceso de carga. O sea, que era un circuito rápido y se hacían velocidades que ahora serían ridículas. ¿Y qué pasa? Que las carreras del 88 y 89 y 90 con Reine y Swans ahí eran menos divertidas que ahora, porque solo iban a 320. Hombre, en Hockenheim ha habido carreras divertidas, pero divertidas de verdad. Aparte que era un circuito, bueno, tú, Denis, lo conoces, un circuito de estrategas 100%. O sea, no. Allí era guardarte todo lo que... Si podías, era difícil escaparte y si podías guardarte todo para el estadio para la última vuelta.
cómo entrabas y cómo salías y cómo hacías. Y ha habido carreras buenísimas con las 500 a 320 por hora. Y ahora vamos a 360 y a unas carreras aburridas que dan miedo. O sea, que no es suficiente correr mucho. El problema está que cómo limitas la velocidad, porque claro, tú tienes que correr más que el otro. Entonces, sí que puedes hacer que habrá siempre el que corra más, habrá el que sabrá hacer un motor que corre más. También lo había en esa época. Cuando hizo la velocidad, Honda corría mucho más que Suzuki y que Yamaha, pero bastante más. Pero las armas eran similares. Y había carreras. Ahora el problema es que como no solo es la velocidad, es todo lo que creas alrededor de esa velocidad o cómo creas esa velocidad, eso te produce muchos efectos secundarios que son bastante indeseables. Tenemos tiempo para una pregunta más, Fermín, y ya cerramos. Adelante si tienes algo. Sí, yo quería preguntarle sobre una cosa que ha dicho él al principio. Él no estará el año que viene en el paddock. Podemos preguntar dónde estará Ramón Forcada en 2023. Sí, no, estaré en el paddock. Lo que no estaré es en MotoGP. Estaré en una cosa divertida, bueno, divertida no sé, estaré en MotoE. Estoy organizando un equipo de MotoE con el Ducati, que ha hecho una moto nueva que parece que va bastante mejor que la enérgica que había hasta ahora. No es que sea el máximo defensorio de las motos eléctricas ni de los coches, pero bueno, digamos que es para no dejarlo de golpe, porque realmente el calendario entre 42 carreras, pero como están organizadas y los tripletes que hay, el calendario ahí era un poco pesado. Entonces hacer un campeonato que solo Europa, con una moto que he hablado con los probadores, no he hablado con nadie de Ducati aún, tendré que hablar, pero con los probadores sí, que me han dicho que es la moto que no tiene nada que ver con la moto que había hasta ahora y que es una moto de carreras, hecha para carreras, no es una moto de calle adaptada. Y bueno, y puede ser un tema interesante y bueno, me he metido en esto y aparte estaré en el FIM Network, en el Campeonato de España, bueno, en el FIM Junior, en Moto 3, pues trabajando con chavalines, con gente joven, que esto también tiene su gracia. Allí lo bueno de trabajar con gente joven, sobre todo, la gran diferencia es la diferencia de tiempos. Allí de un tío joven que empieza, uno que ya está un poco rodado, hay diferencias de tiempos grandes y en MotoGP ahora ya todos son centésimas y décimas y poquita cosa. Bueno, por ahí estaré. En el paddock, pero solo Europa. La Moto E, de la que Cristian es defensor, para un ingeniero imagino que debe ser un nuevo reto, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay poco a hacer. Lo que pasa, bueno, es que hay poco a hacer en todas las motos. Es que los que ya tenemos una edad de lo que se trabajaba. Bueno, JJ lo dejamos aparte porque allí, o sea, no nos faltamos los neumáticos porque no sabíamos, si no nos hubiésemos hecho hasta los neumáticos. Pero de cuando empezamos con los 2 tiempos, de cuando la llegada de los 4 tiempos, a cómo se ha profesionalizado el mantenimiento de los motores de los 4 tiempos, ahora con los motores precintados, que no nos puede tocar nadie, el trabajo de los técnicos se ha reducido muchísimo. Ahora hemos pasado de limar el pistón de la MSR 500 o de tener el squish perfecto, de tener todo perfecto, a lo que os decía, estar con un ordenador con 30.000 parámetros a ver qué presión le pongo al neumático de la rueda. Es un poco diferente, la verdad. Bueno, pues nada, Ramón, muchísimas gracias. Queda pendiente una conversación sobre motos eléctricas porque es lo que decía Fermín, yo estoy pregonando en el desierto y ya me he subido a ese barco porque sé que va a ser la norma, así que no me quiero quedar atrás. Así que nada, de verdad, muchas gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros y también gracias a Denis y a Fermín. Muy bien. Vale, Bueno, motos eléctricas, dentro de un año te explicaré algo más, porque ahora yo tampoco sé mucho, ¿eh? Ya te contaré más cositas. Lo dejamos pendiente. Y nos emplazamos a otro podcast de nostálgicos para todo esto que ha salido de los 80, los 90, los 2 tiempos, Sito, Cardús, Garriga. Ese también será un día un tema ya todavía más distendido. Nostálgicos es como viejos, pero con otras palabras, ¿no? Sí, sí, queda mejor, ¿no? Sí, vale. Pues nada, disfrutad todos el invierno, las merecidas vacaciones de circuitos, de podcast
Y nada, enseguida estamos otra vez de vuelta con esto que nos apasiona tanto. Un abrazo.